Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. El tema que nos ocupa hoy es bastante interesante. En Colombia se han producido la semana pasada, una tras otra, las primeras dos muertes de personas no terminales asistidas por médicos de una forma legal. En otras palabras, eutanasia de personas que no tenían enfermedad terminal, pero que habían decidido acabar con su vida por males que padecían. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué reflexiones podemos tener en momentos en que no solamente en Colombia, sino hasta en el Perú, aunque en agendas aún no formales, se discute el tema de la legalización de la eutanasia, del suicidio asistido? Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. A ti, Enrique, gracias, como siempre. Esta vez he tratado de definir la eutanasia no como la muerte piadosa, como lo habíamos definido en otros programas en los que habíamos hablado del tema, sino como el suicidio asistido, porque parece que eso es lo que ha ocurrido en Colombia la semana pasada, específicamente el día 7 y, si no me equivoco, el 8 de enero, con Marta, primero con Víctor Escobar e inmediatamente después con Marta Sepúlveda. Háblanos un poco de este asunto. Sí, Enrique, efectivamente, el viernes y sábado de la semana pasada en Colombia ha sucedido sí, unos acontecimientos importantes en el sentido malo, diríamos, lamentables, ¿no? O lamentablemente importantes en un país vecino como es Colombia, pero que lamentablemente en el tema de la eutanasia tiene una legislación muy avanzada y que data de 1997. Del siglo pasado, entonces. Quisiera recordar que hay 6 países en el mundo, en Occidente, que reconocen la eutanasia, ¿no? 4 de ellos en Europa, el Benelux, el llamado Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, luego España, que ha sido el último en diciembre del 2020, en América, Canadá, y luego Colombia, curiosamente Colombia, un país con tantas similitudes al nuestro, hispanoamericano, el único hispanoamericano. Bueno, pues en 1997 se despenalizó la eutanasia, pero recién en 2015 se empezaron a practicar porque hubo barreras, hubo oposición, ¿no? Y 18 años después se practicó la primera eutanasia, pero, por supuesto, con enfermos que, por un lado, tenían un gran sufrimiento, grandes dolores, enfermedades terminales, ¿no? Terminales, y que las solicitaban voluntariamente. Claro, en ese caso, en esos casos, que me parece que han sido 170 o algo más de 170 desde 2015, se trataba de enfermos terminales, es decir, personas que de todas maneras iban a morir y que tenían tremendos sufrimientos, y ahí sí se podría hablar de alguna manera de muerte piadosa. Pero los dos últimos casos han sido noticia a nivel mundial porque no eran enfermos terminales. Efectivamente, eran personas que tenían, sí, enfermedades que podríamos decir incurables, ¿no? Que los limitaban bastante, pero, sin embargo, no eran terminales y tampoco producían unos sufrimientos insoportables. Uno de ellos, el varón, Víctor Escobar, de 60 años, fue el primero, el día viernes por la tarde, viernes 7 de enero, hace apenas menos de una semana. Esta persona, a la que respetamos, por supuesto, ¿no? Mucho, pero que lamentamos su decisión, esta persona, mira, sí tenía una enfermedad pulmonar crónica, sufría de la columna, había sido operado varias veces, tenía también hipertensión, diabetes, pero son enfermedades que muchas personas las tienen, ¿no?
y tenía una parálisis parcial en el cuerpo. ¿Sí? Bueno, había sufrido en su juventud de un accidente terrible porque era chofer de carga, ¿no? En Colombia. Bueno, el señor estaba plenamente consciente, daba entrevistas a los medios y el viernes por la mañana salió con su familia, diríamos, salió de su domicilio y tenía planeado volver a las 3:40 de la tarde porque a esa hora se dirigiría a la clínica donde le practicarían la eutanasia, ¿no? Efectivamente se la Fíjate tú, practicaron, ¿verdad? practicaron, está comprobado, ¿no? Pero mira que no se trata de una persona que estuviese intubada, que la hubieran tenido que sedar por momentos, por días, porque los dolores eran insoportables, insufribles. No era una persona que tuviese, pues, que no pudiera moverse. No, no. Era una persona que sí tenía, pues, es decir, desde hace muchos años, principalmente los últimos 15 años, pues tenía varias enfermedades que se fueron juntando, pero el señor mm, inició solo hace 2 años el proceso de eutanasia. Por supuesto, se lo negaron porque no era terminal. Sin embargo, en julio del año pasado, la Corte Constitucional Colombiana, parecida al Tribunal Constitucional Peruano, interpretando, o no sé cómo será ese dictamen, dijo que la eutanasia podía hacerse no solo para los que padecían sí, graves sufrimientos, ¿no? Una enfermedad terminal, sino también para los no terminales. Y entonces, bueno, se abrió la puerta en julio del año pasado y en octubre estuvo a punto de suceder, te acordarás, en un programa de los nuestros, hablamos de una colombiana de 51 años Mirta que Sepúlveda, que ha sido la segunda. claro, que esta vez sí pudo hacerlo y lo hizo el sábado, o se lo hicieron el sábado. Entonces, al día siguiente, entonces, esta persona en octubre estaba lista, ¿no? Porque había vencido esas barreras con el dictamen de la Corte Constitucional, pero momentos antes, horas antes, pues, ¿qué sucedería? Pero se interrumpió aquello. Bueno, la señora continuó en sus reclamos y finalmente el sábado en la mañana, ni siquiera un día después, también fue sometida a la eutanasia, disque voluntariamente. Bueno, sí, lo ha pedido, pero yo ahí tengo pues unas grandes reservas humanas, éticas, morales, porque primero es una enfermedad no terminal, ¿no? Y luego, pues habrá que ver sí, los motivos últimos de esta decisión, ¿no? El señor Ahora, Escobar tenía 60 años, esta señora 51 años, y no estaban postrados, no estaban en los últimos momentos de su existencia, y sin embargo han reclamado este final y se lo han concedido. ellos han dicho que han emprendido luchas por una muerte digna, por el derecho a una muerte digna. Es decir, morir en el momento que ellos eh, determinen, como lo hicieron, para evitar sufrimientos posteriores, ¿no? O una vida que ellos no consideran digna. El asunto es que al principio eran solo enfermos terminales en Colombia. Ahora se ha ampliado a enfermos no terminales. ¿Crees que, que el paso siguiente sea a que cualquier persona que lo desee pueda asistir a una clínica y pedir que lo asistan en su suicidio en vez de lanzarse de un puente, por ejemplo? Bueno, mira, de algún modo esto ya sucede en países como Holanda. Eh, es decir, no se requiere que sea una enfermedad terminal, sino que incluso podría ser
que haya una situación de tal sufrimiento psíquico, ¿no? Psicológico, mental, que lleve, ¿no? Lleve a la persona a no desear vivir y por lo tanto, pues que solicite la eutanasia. Ya lo hacen por estos motivos y mira, el dato eh, sí, sorprendente, ¿no? El dato es llamativo. En Holanda, solo en el año 2020, se han practicado 7.000 muertes por eutanasia en Holanda, ¿no? Que es el país, diríamos, al que acuden aquellos que quieren que le practiquen sí, esta muerte digna o muerte feliz, ¿no? Porque en sus países no es legal. Bueno, ahí tenemos 7.000 personas en el año 2020 en Holanda, ¿no? Entonces es 20 personas al día, es brutal, o sea, yo diría que lo que tú acabas de mencionar, por supuesto, ya se da, ¿no? Ya se da porque bajo el paraguas de unos sufrimientos psíquicos, psicológicos que podrían obedecer a muchos factores, por ejemplo, abandono, soledad, eh, mm, sí, situaciones que son muy duras en la vida de una persona, ¿no? Pero que lo curioso es que se diga que ahí lo que tiene que haber es una muerte digna, cuando lo que hay que hacer es, mm, diríamos, recuperar la dignidad para esa vida. Y entonces, ¿no? Eso se hace en los enfermos terminales con los cuidados paliativos. Claro, Y pero eso en este caso a mí lo que con me los enfermos, preocupa, sí, lo que me preocupaba a mí es que por extensión empiecen a haber casos demasiado acelerados de personas que desean acabar con su vida. O sea, se me ocurre un caso que lo hemos visto en películas, que lo hemos leído en novelas, que lo hemos leído inclusive en periódicos, ¿no? Personas que tienen un rompimiento amoroso y de repente una de esas personas siente que ya no puede vivir y desea morir. Algunos se han suicidado, otros lo han intentado. Y después esos que lo han intentado se recuperan y logran alcanzar nuevamente la felicidad y llevar vidas normales y se dan cuenta que la vida continúa y han conseguido otras parejas y han vivido felices, digamos, que han tenido su final feliz. Pero hay momentos en la vida en que alguien pues tiene una pena tan grande que desea morir. Y esto podría llegar a una clínica, una persona y decir, bueno, no sé, mi madre ha muerto, mi esposo me dejó o mi novio me abandonó, ya no tengo motivos para vivir, asistan. Y eso ya sí, sí. es una cuestión un poco complicada. ¿Tú crees que se puede llegar a liberalizar tanto que cualquier persona pueda llegar y pedir los servicios de una muerte asistida, un suicidio asistido, así como en algunas partes del mundo hay abortos a libre pedido? Yo creo que sí, Enrique, ¿no? En la medida en que esta cultura de la muerte vaya expandiéndose y en la medida en que también haya más intereses en que personas puedan quitarse la vida, ¿no? Cuando dices intereses, ¿te refieres al Sobre negocio propio de esas clínicas o también a intereses del Estado para evitar el pago de, yo no sé, para el sostenimiento de personas me que tienen refiero, edades sí, grandes o me que tienen perspectivas de vida larga? sí, me refiero a esas dos cosas que has mencionado, ¿no? Al tema de la seguridad social que afrontan los estados con las personas adultas mayores, al tema del negocio que puede haber en los médicos, en las clínicas, ¿no? Eh, También, por supuesto, el tema sí, bueno,
pero vamos a ver, yo antes de que se me vaya esta idea, fíjate, tú has mencionado que, que puede llegar un momento en la vida de una persona en que la desesperación por, por temas humanos, ¿no? Tragedias, dramas insufribles, pues lleven a desear quitarse la vida, a ya no desear vivir más. Efectivamente, eso siempre ha ocurrido en la vida del hombre. Pero fíjate que la eutanasia es los que, los que apoyan su legalidad, ¿no? Eh, ponen en juego la libertad y dicen que, bueno, apelan a la libertad del individuo que quiere, ¿no?, morir, y dicen, pues hay que respetar esa libertad, porque él, ¿no?, tiene derecho a una muerte digna, tiene derecho, ¿no?, a ya no sufrir, a no tener esto. Bueno, ¿no?, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pensar en los casos que tú has mencionado, o en los casos de personas que están sufriendo muchísimo por enfermedades terminales, ¿no? Vamos a pensar en ello. Son personas, ¿no?, que la decisión que puedan tomar precisamente es la menos libre, en otras palabras, ¿no? No son más libres ni están ejerciendo su libertad, porque esa libertad en esa situación en la que se encuentran está muy condicionada. ¿Qué libertad puede tener o qué valor puede tener la decisión de una persona como la que tú has dicho, ¿no?, ante dramas humanos muy duros, bueno, y que por ello quisiera, si es posible, ya quitarse la vida? Bueno, en realidad esa persona está tremendamente condicionada por lo que le está pasando, y si estuviera en unas condiciones más adecuadas, ¿no?, entonces su decisión libre no iría por el deseo de quitarse la vida, sino por encontrar otros cauces para recuperar la dignidad de su vida, esa dignidad que ella está viendo que no le queda nada y por ello quisiera morir. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, las personas que desean la eutanasia tantísimas veces, ¿no?, no son totalmente libres en su elección, puesto que el dolor en el que están sumergidos, el abandono, la soledad, ¿no?, el miedo, hay tantas cosas que condicionan su decisión, que lo que hay que hacer es que el personal médico, que la familia, que el mismo Estado puedan ayudar a hacer digna esa vida, esos últimos momentos, porque, claro, estamos hablando de enfermos terminales, no estamos hablando propiamente, ¿no?, de una decisión como la que han tomado estas dos personas, que puede ser respetable o respetable la persona, más no la decisión, porque yo sinceramente no puedo pensar en que un señor, ¿no?, que de 60 años, por más limitado que esté, que el día de su muerte, ¿no?, planeada por él mismo, bueno, pues en la mañana salga a dar un paseo con su familia. Yo diría, bueno, por más eh, limitado que esté, limitada que esté su vida, yo no sé hasta qué punto puede él tener una situación tal que le lleve a pensar, no, yo, esto, ya esto no es vida, ya esto no es una vida digna de vivir. Entonces, deseo morir y tienen que respetar aquello. Yo, sinceramente, bueno, quizá es que para esas personas la vida no valga tanto. Sin embargo, para nosotros yo creo que la vida humana es un don y vale muchísimo. Edwin, te agradezco mucho por esta conversación. No, Enrique, no, da una última reflexión, ¿no?, o consideraciones. A mí me da mucha pena, ¿no?, mucha pena por Colombia, porque es un país con una cultura muy parecida a la nuestra,
y que ya incluso, ¿no?, superó a España. España que va por caminos también de una liberalización de estos temas muy grande, pues Colombia le está adelantando, ¿no? Y la Corte Constitucional está cediendo ante presiones muy fuertes y estamos viendo, ¿no?, esto, que ya son las dos primeras. Por supuesto que se abre una puerta y van a haber muchas más personas y Colombia se va a convertir pues en el país de la, entre comillas, de la muerte digna, de personas que no quieren vivir, pero bueno, que no están en una situación en la fase terminal de sus vidas. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Edwin. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Es un tema importante que me imagino debería debatirse, tener un debate más amplio que 5, 6 o 7 personas, miembros de un tribunal. Debería tener un debate bastante extenso en la sociedad. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana. En modo yo.